enseña en el colegio el sentido de pertenencia. Tú perteneces a un territorio, perteneces y tienes un sentido de identidad. Probablemente si yo pongo la imagen en pantalla de Messi, todo el mundo sabe quién es Messi, o Brad Pitt, o Angelina Jolie. Pero si hubiese puesto en la pantalla la imagen de la persona que puso el alcantarillado en la ciudad, la persona que puso el kiosco de la plaza, que es la misma persona, la persona que ayudó a los bomberos, que es superintendente de bomberos, la persona que hizo todo eso, que reforestó el cerro, en ningún colegio de Curicó a los niños le enseñan eso, y es el político más importante que ha tenido Curicó en su historia. Se llamaba Arturo Balmaceda Fontecilla y fue el primer presidente de Rotary de Curicó. Por lo tanto, la historia nos da contenido. El turismo, el emprendimiento con contenido se vende más. La pizza, el vino, las pastas, casa rural, también lo audiovisual con contenido. Decía esto también, hoy, 2019, llevamos 55 días de crisis social. Lamentablemente han muerto 25 personas, pero también, lamentablemente, 193 comisarías han sido atacadas. Y en este momento, la mirada es de futuro, de esperanza. Yo veo a tu hijo acá y ahí está el futuro. Veo al pequeño que está por ahí está el futuro. Yo estudié historia. Mi papá estaba muy desconforme porque podría haber estudiado el puntaje me daba para ingeniería comercial y para leyes. Historia es proyectarnos al futuro. Nosotros somos un país mestizo, pero se nos enseña tan mal, decimos que somos multiculturales hoy día porque tenemos haitianos. Y en realidad somos multiculturales desde el inicio. En la tropa de Pedro de Valdivia venían vascos, alemanes. En el siglo XVIII tuvimos un gobernador de origen irlandés, Ambrosio O'Higgins. En el siglo XIX llegaron alemanes, italianos, judíos, y mi abuela materna, mi apellido no dice nada, pero si yo voy hacia atrás, mi abuela era Devia Ormazábal, de un pueblito de Guipúzcoa, eran sus abuelos. Y mi abuela paterna era de un pueblito de cerca de Sevilla llamado Camas. Creo que la historia tiene que ver con nuestro ADN, pero la cultura que nos envuelve hace que seamos como somos. Nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar y de pensar. Entonces, ¿para qué estudiamos el pasado? ¿Para qué aprendemos del pasado? Para comprender el presente. El escritor chileno más leído en Europa no se enseña en el colegio. Eso se llama Roberto Bolaño. La teoría del conocimiento más estudiada en Japón, Israel, Estados Unidos, es de dos chilenos, de Francisco Varela y Humberto Maturana. Sin embargo, en las universidades se lo enseña a Piaget, a Vygotsky. Doy estos ejemplos porque la historia nos permite tener un sentido de identidad, de pertenencia. Por ejemplo, todos cantamos la canción nacional y no sabemos que la canción nacional, la letra la escribió Eusebio Lillo Robles, que fue intendente de Curicó en el siglo XIX. Hay una plazoleta ahí en Frente Iglesia de la Merced que la hizo él. Nosotros no sabemos, por ejemplo, que el escritor de literatura infantil más importante de Estados Unidos es un chileno, Efraín Barquero, que nació en Teno, tiene 88 años. Es decir, lo que nos enseñan no nos conectan con nuestra realidad. Todos los que estamos en este lugar, si somos chilenos, venezolanos, del lugar que seamos, normalmente nos enseña historia universal. Sabemos de Egipto, sabemos de Grecia, pero no sabemos la historia más importante que tiene que ver con nuestras raíces. La historia de América acaso no se nos enseña. Historia nacional, sí, todos saben de Prat, de O'Higgins, pero historia local, regional, no nos enseñan. Y esto es súper importante, ustedes son emprendedores. Un territorio que tenga identidad, sentido de pertenencia, y cuando alguien vaya a casa rural a disfrutar un yogur, un queso, o vaya a disfrutar algo del curuco, tiene que saber que este territorio tiene una historia. Esa historia es, increíblemente, es muy diversa y muy interesante. Le muestro acá una imagen de 1807 de la isla de Curicó. Al norte está el río Teno, al sur el río Lontué, y acá está el estero Guayquillo y aquí está el río Mataquito. Curicó se define en la colonia ante el rey de España como una isla.
Y al medio de la isla, ustedes ven la villa de Curicó y aquí está el Cerro Córdoba. Este dibujo lo hizo el teniente Francisco Muñoz y Ursúa en octubre de 1807. ¿Por qué hoy, 13 de diciembre de 2019, le voy a hablar no de guerra, no de personajes, de algo súper importante? Tenemos un testigo de nuestra historia al medio de la ciudad, que es el Cerro Isla Carlos Córdoba. ¿Cuántos años crees tú que tiene el cerro? 1000 años. ¿Tú qué dices? 3000 años. ¿Te tengo que decir? ¿Tú qué dices? Le queda durado la tierra. Excelente, muy bien, muy bien. El Cerro Isla tiene tan solo, para que no nos preocupemos por la edad, tiene tan solo 72 millones de años. Repito, el cerro tiene 72 millones de años, cuando se formó el territorio. Y ustedes ven que puse esta imagen, que es de Maule Films, ¿sí? Esta imagen de Maule Films muestra una parte del cerro. En esta parte del cerro existió en el siglo XIX un hospital lazareto para personas que tenían viruela y tuberculosis, existió un cementerio y existe hasta el día de hoy un corredor biológico con 131 especies de flora nativa. La gente que va al cerro y sube en moto pasa a llevar la cubierta vegetal y pasa a llevar flora nativa. Las personas que pasan con la moto erosionan el cerro. Entonces, esto es súper relevante, porque si tú dices que naciste en Curicó, tienes en medio de la ciudad un hito de la historia, de la prehistoria de Chile. Entonces, vi el otro día que se hizo un rally en el cerro, y las autoridades locales estaban muy contentas por el rally, pero no se dieron cuenta que ese rally, que puede ser positivo por un lado, daña un hito de la ciudad, que es un patrimonio arqueológico, arquitectónico también. ¿Ustedes creen que un cerro isla en Cataluña, en Alemania, en Inglaterra, lo van a usar para un rally? No. Porque ellos tienen claro, han pasado por guerras, han pasado por hambre, que la historia y la cultura tiene un valor patrimonial, pero también un valor turístico. En Zaragoza hay un negocio que tiene 500 años. La señora que te esperan ahí con un delantal blanco, con unas palas, sacan la harina, llegan turistas alemanes, japoneses, y abajo hay una cava de vino. Ese negocio se mantiene inalterable hace 500 años. Nosotros acá todo se demuele, todo se derrumba y no se restituye. Tres perspectivas: la geográfica, la histórica y la turística. Entonces, ¿estás bien? ¿Cómo te llamas tú? Klaus, muy bien, Klaus Pols. Este cerro está desde que se formó Chile y es un cerro isla. ¿Qué quiere decir un cerro isla? ¿Qué es un cerro isla? Está aislado entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tiene rocas volcano-sedimentarias, es decir, este cerro se formó en la época de las grandes erupciones volcánicas. Está a 300 metros sobre el nivel del mar y abarca una superficie de 45,6 hectáreas. ¿Siempre se llamó Cerro Condel? No, en la colonia se llamó Cerrillo de Curicó, después se llamó Cerro de Buenavista, y en 1879, el 21 de mayo, hubo un combate en Iquique, pero hubo dos combates, el de Iquique y el de Punta Gruesa. Y en Punta Gruesa, un capitán llamado Carlos Condel derrotó a un barco peruano llamado Independencia. Él vino a Curicó 3 meses después, llegó a la estación y entró a Curicó por la calle del Comercio, la calle Prat. Y en ese momento, en una cena, la gente decidió que el cerro se llamara a partir de esa época, de 1879, del mes de julio, Cerro Carlos Condel. Esto es historia local. Si ustedes se dan cuenta, hemos puesto la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, y en medio la depresión intermedia. Ese es el Cerro Isla Carlos Condel. Acá en Curicó, en la zona de la montaña, la cordillera tiene alturas, algunas 3.000, 4.000 metros más altas, y acá está la costa, Iloca, Duodo, Lipimávida, y por aquí está el lago Bichuquén.
Evidencias. La historia tiene un método científico, no es opinología. Cuando yo leo el diario, la prensa, veo personas que con buena intención publican información, pero la información a veces tiene errores y a veces tiene horrores. El método científico, yo me hago preguntas, busco respuestas y esas respuestas las contrasto. No es opinología. Uno estudia 5 años en la Universidad de Historia y después hace un doctorado. Si no hay evidencias, tu tesis no sirve. Aquí hay una evidencia. La evidencia de las rocas volcánicas que tiene el cerro. Las personas que suben al cerro y rayan una roca están rayando patrimonio curicano, patrimonio incluso mundial. Solo decir que hace el año 2005 se encontró en Tutuquén, estaban construyendo un retén y encontraron 42 cuerpos humanos que son prehistóricos. No son mapuches, son anteriores. Los más antiguos tienen 8.860 años y son 6 cuerpos de mujeres. También había cerámica. ¿Qué haría yo? Haría un museo del sitio en ese lugar, a través del turismo, pero los huesos los empecé a rastrear, no están en Curicó, no están en Talca, están en Rancagua. El cerro de Curicó, ¿cómo uno investiga? Tiene que ir al Archivo Nacional, al Archivo de Sevilla y buscar evidencia del lugar que uno lo está investigando. Esto era Curicó en 1747. Al norte, Camilo Enríquez, al sur, San Martín. Acá está lo que hoy día es Manso Velasco y O'Higgins. El cerro estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué puse 1747? Porque Curicó está aquí desde 1747 y las personas que donaron tierras acá en Curicó donaron 49 cuadras entre el Cerrillo y el Estero Huayquillo. Él se llamaba Pedro Barrales, ella se llamaba Ana Méndez. Como no estaba esto, la gente en Curicó decía Mónica Donoso, hablaban de Manso Velasco, incluso en la plaza del monumento Manso Velasco, pero el gobernador que puso la ciudad aquí se llamaba Domingo Ortiz de Rosas, y el archivo notarial que hay en Santiago y también en Sevilla dice que este matrimonio, Pedro Barrales y Ana Méndez, regalaron 49 cuadras para trasladar la ciudad, que estaba en Tutuquén, y 5 cuadras para que se pusieran los franciscanos ahí, donde la iglesia que se quemó hace muy poco, el mismo territorio. Este fue el aporte que hizo este matrimonio. La ciudad fue evolucionando. Ustedes ven a la izquierda, hay un listado de vecinos, los principales vecinos de la ciudad, y Curicó es comercial desde que se fundó. O sea, Víctor, cuando dice comercio curicano, nace la ciudad con comercio. Donde está hoy día el Teatro Provincial, había un emporio y una carnicería. Donde está la notaría de la esquina de Carmen con Prat, también había un almacén de telas. Estamos hablando de 1807. ¿Qué han dicho los historiadores de Curicó y del Cerro? Han hablado que en el Cerro, en 1814, tropas españolas ocuparon el Cerro, alojaron ahí. También Tomás Guevara Silva, el primer historiador curicano, habla en su libro de Historia de Curicó de que el gobernador Domingo Ortiz de Rosas traslada a la villa en 1747 y habla también de un incidente en el Cerro entre tropas conservadoras y liberales en 1830. En 1943, otro historiador, Juan Mujica, él inventa el mito de que Mónica Donoso donó las tierras para Curicó. ¿Y por qué lo inventa? Porque era descendiente de ella. Él podría haber dicho, mi tatarabuela donó 5 cuadras en Tutuquén y un capitán llamado Pedro Solorza Tapia regaló 5 cuadras más junto al estero Quetequete, pero omitió que el traslado de la villa eran otras personas que habían dado las tierras, lo omitió. La historia también es tendenciosa. Hay historiadores que tienen una versión marxista de la historia, una versión liberal, una versión conservadora. Todo está intencionado, no existe causalidad. Todo es causalidad, no existe la casualidad. También pasa en los medios de comunicación. Bueno, René Echaiz, el padre del notario, escribió en 1952 la historia de Curicó, que fue reeditada en 1968, y él habla de que en el cerro habían unas piedras canteadas que sacaban para construir las casas y las calles durante el periodo colonial. A ver si se puede leer. Ahí sí.
también se refiere al lazareto. En 1881 las personas de viruela y tuberculosis fueron llevados al cerro a unas edificaciones de piedra que se llamó lazareto, lugar de apestados. No había internet, no había Twitter, no había Facebook, y Gustavo Tornero hizo una historia de Chile ilustrada y puso de Curicó una imagen de la plaza. Fíjense bien que aquí había un edificio de una intendencia. Curicó entre 1865 y 1927, gobernado los territorios de Santa Cruz, Bichuquén y Curicó. Ustedes ven, la fuente de agua que está en la plaza está ahí desde 1865. Pero si uno va a la plaza, el otro día invité a Stephen de la Universidad de Nuremberg, me dio vergüenza porque el kiosco cívico, oxidado, sin pintar, la pileta en medio, yo le expliqué la historia, él lo valoró igual. Cuando hace unos 2 o 3 años llevamos un grupo de españoles allá a la Villa Raíz y le había mostrado la plaza antes, volví 2 meses después a Barcelona. Solamente ellos habían estado en Talco una semana, 2 días en Santiago, y estuvieron 7 horas en Curicó. En la plaza, en el cerro, en la casa de Rodrigo, en la villa allá en Raíces, y comiéndose una parrillada en el Emporio. Y cuando yo volví, el decano y el vicerrector de la Universidad Autónoma me dijeron, ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué me dijeron? Porque mis colegas estuvieron una semana en Talca, 2 días en Santiago y 7 horas en Curicó. Adivina de qué me han hablado todo este tiempo. No sé, en Santiago al mes no. Solo me han hablado de Curicó. ¿Y qué te han hablado de Curicó? El Cerro Isla, la Plaza Jardín Botánico, la Villa Raíces, las parrilladas. ¿Qué quiere decir esto? Historia, turismo y emprendimiento se pueden asociar. ¿Se entiende, cierto? Sí. O sea, el futuro no está solo en exportar cobre, vino muy importante, la fruta también, los servicios que hacen cada uno de ustedes. La persona que fue propietario del cerro fue Bernabé Montero en 1618. Era un capitán español, natural de Madrid. ¿Quién le regaló las tierras a él? El gobernador Antonio López de Ulloa, que le regaló 600 cuadras. Imagínate, Rodrigo, que te regalan 600 cuadras. Le regalaron 600 cuadras, dentro de las 600 cuadras quedó el Cerro Isla Carlos Conde. Doy un salto en el tiempo, como 150 años. Aquí está el documento histórico, donde Pedro Morales y Ana Méndez hacen la donación de tierras para el traslado de la villa de Curicó. ¿Por qué les muestro esto? Repito, con buena intención. Hay personas que en la prensa de Curicó o en la radio hablan de historia pero no han investigado, han copiado o han repetido. La historia tiene un método. Por eso estoy como estoy, pelado y gordo por estar investigando. Bueno, ¿cuándo compró el cerro la municipalidad? En 1868, el 24 de diciembre. En ese momento la municipalidad compra el cerro. O sea, desde 1868 el cerro municipal. Si tú sacas la cuenta, desde 1618 a 1868 son más de 250 años que el cerro fue propiedad privada. Bueno, hubo iniciativas de modernizar la ciudad y en ese sentido a la gente pobre se la llevó a las faldas del cerro. Ahí había chincanas, no había agua potable, el alcantarillado y había muchas enfermedades e infectos contagiosos. Esta imagen es de 1895, ya la ciudad se expandió. Está el cerro, están las calles que hoy día conocemos, La Cañada, que sería Río León, aquí está la calle Carrera, San Francisco, y la ciudad se extendió ya. Al otro lado está la estación de tren, que el tren estaba acá del siglo XIX, 1870 por ahí. Acá está la avenida Freire, la ciudad está creciendo. Hay que decir que en la base del cerro, como había chinganas, alcohol, prostitución, lamentablemente ocurrían incendios, porque las personas tenían velas para iluminarse, no había luz eléctrica, y tampoco había agua potable. Y como la gente que vivía en el cerro, el agua del lazareto se contaminaba, la gente tomaba esa agua y se enfermaba. La tasa de mortalidad en 1919
era altísima. De cada 100 niños morían 70 antes del año. La esperanza de vida era 30 años. De cada 100 personas, 80 no sabían leer ni escribir. Y algunas personas pensaban que el mundo era el territorio de la hacienda donde vivían o el campo donde vivían. También mencionar, esto es Curicó en 1915. Si observan bien, no hay ningún cable. Lo que yo le digo a Rodrigo y a Víctor Bacaret, me encantaría que alguna autoridad municipal un día soterrara los cables del centro. Me encantaría que conectáramos los niches con la Alameda en un puente entre la Universidad de Talca y la Alameda, que se puede hacer. Me encantaría un tren que comunique Teno, Sarmiento, Curicó y Molina. Me encantaría que en el centro de la ciudad, salvo los que trabajan y viven acá, estacionaran y el resto del edificio de estacionamiento y la gente caminara como se hace en Londres, que uno camina a ciertos sectores de la ciudad. Se puede. Hablaba con el intendente hace un tiempo, me decía que el presupuesto de la región son 88.900 millones al año. El 52% del PIB de la región lo produce Curicó, pero no se nota, porque los impuestos los recauda el Estado y se distribuyen entre las 15 regiones. Si queda de la mitad de lo que nosotros recaudamos, que solamente el Estado reinvierte acá el 5%. Si reinvirtiera el 30%, tendríamos un puerto, un paso internacional, una ciudad moderna. O sea, nosotros, la historia tiene que ver con el futuro. Eso es súper importante no olvidarlo. ¿Quién puso el óvalo del parque? El mismo persona que puso el alcantarillado, que ayudó a los bomberos y el campo cívico, Arturo Balmaceda. Visión tenía Balmaceda. No pensaba en los 4 años del gobierno, tenía visión de futuro. No pensaba en los votos. El kiosco de la Plaza de Armas hizo una colecta y le fue mal, pidió un crédito personal al Banco Comercial de Curicó y puso el kiosco para que tocara la banda. ¿Qué haría hoy día? Lo que yo estoy conversando. Quizás él estaría en esta misma sintonía conmigo, decir, cableado subterráneo, los puentes que faltan, edificios de estacionamiento, y agreguemos el valor a la ciudad, el valor histórico, turístico. Bueno, en el siglo XX, el año 59, se empieza a tratar a la gente desde la base del cerro al otro lado de la línea del tren, población Prosperidad, población Dragones. Algunos hitos del cerro, cuando viene un turista alemán o español, yo primero que lo llevo al cerro. ¿Y por qué lo llevo al cerro? Tiene hitos el cerro de la ciudad. 1851, la Cruz Mercedaria. Esta imagen está limpia, pero la gente, si usted va al cerro, está rayada. No hay ningún documento. Uno llega a la ciudad, no hay una oficina de turismo que uno le diga, esto tiene la ciudad de Curicó. Esto que estoy contándole jamás me lo enseñaron en el colegio, tampoco en la universidad. Es investigación voluntaria, por interés, por amor por la ciudad. Este es el único lugar privado que tiene el cerro. Un grupo de católicos le compró a la municipalidad esta junta y puso la imagen de la Inmaculada Concepción, que fue inaugurada en 1932. Evidencias del Lazareto. Puse tengo como 50 fotos, los puestos de vigilancia que había para que la gente no entrara al Lazareto y no se contagiara de tuberculosis. También tengo otras imágenes que por tiempo también hay un canal colonial todavía que existe ahí desde 1747. Bueno, con buena intención se puso esta placa en 1938, pero en realidad cuando uno va al archivo del Congreso Nacional se da cuenta que Arturo Balmaceda consiguió presupuesto para reforestar el cerro en 1906 y en 1912 reforestó. El dato que está aquí está malo, pero la persona que puso escuchó algo, lo dio en la prensa, pero no fue a la fuente documental. Esta imagen es de 1910. Si ustedes observan, se ve el cerro y tiene un sacado. Aquí está la cantera donde sacaban las piedras para poner en las casas coloniales. Una carreta con bueyes. Es un pueblo Curicó en 1910. Acá un policía, un carruaje, un niño, un tobogán. Es importante ver que la ciudad se convirtió de pueblo en ciudad
por iniciativa de este intendente que se llamaba Arturo Balmaceda, que llevó la modernidad a Curicó. Algunas evidencias también científicas de aquí, con un geólogo de la Universidad de Chile y un antropólogo, encontramos huesos humanos, se lo llevaron a Santiago y son personas que habían muerto en 1890, personas que tenían tuberculosis, lo enterraban ahí. La única persona que aún alrededor del cerro tiene un terreno que hay pastoreo, ustedes ven ovejas, Don Elías, la única persona que aún mantiene tierras ahí. Bueno, ¿qué consecuencias tiene el uso del cerro por la población? Uno va a hacer un asado, va a andar en moto, en bicicleta, pero las consecuencias son la basura que se genera todos los días. El año pasado fuimos con un grupo voluntario de jóvenes de la universidad, en 2 horas sacamos 130 bolsas de botellas de pisco, de bebida, etcétera, etcétera. No hay ninguna ordenanza municipal que diga ponga arriba basureros para reciclar el vidrio o el papel. Entonces, creo yo que a veces se podría hacer una política pública o una ordenanza municipal para educar a la población, tener contenedores, reciclar. Ahí estábamos con los muchachos cuando recogíamos la basura. Evidencias por qué Curicó tiene también elementos que uno podría decir de un valor enorme desde el punto de vista ecosistémico. Esta flora que sale aquí, hay 131 flores nativas en el cerro. Pero yo paso, si alguien pasa con la moto, las pasa a llevar. Pero hay un agrónomo, Joaquín Sepúlveda, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre la flora del cerro y ha descubierto 131 especies de flora. Ha publicado en México y en otros países esta investigación, que es de flora. Acá, la abeja de la cerveza, que es una abeja que está en Chile y Argentina, es una abeja nativa, y ahí está la flor capachito. La maravilla de los colores que hay en el cerro con la flora, nadie los ve, o muy poca gente los ve, porque la gente sube en auto, al lado hay un sendero. Ese sendero, hay unas casas de algunas personas en situación de calle, una avanza, hay un humedal, hay flora, y ese espacio hay que cuidarlo, porque se va a abrir la nueva calle Rucatremo, hay que dejar esa franja que presta servicios ecosistémicos a la zona que rodea Curicó, donde hay frutales. En síntesis, yo he escuchado con mucha atención cada uno de ustedes están haciendo historia con Descubre Curicó. Tú estás haciendo historia con Bordes Pizza, El Secreto, lo que hace Bla Bla, lo que hace Radio Favorita, lo que hace cada uno de ustedes están haciendo, lo que hace Curicó, lo que hace Roberto con Maule Films, cada uno de ustedes, lo que haces tú con la piscina, están haciendo historia, pero tienes que actuar con conciencia histórica. ¿Qué quiere decir eso? Intencional lo que tú dices. Hacer una escuela de natación, hacerlo. Rodrigo sabe, al principio cuando nos conocíamos, somos fanáticos de Curicó, los dos amamos Curicó, y estamos en todas partes buscando soluciones. Víctor y muchos más. La asociatividad, el sentido bien común, esto se debe educar. Por eso, esto que estoy contando, yo lo hago a dolores, porque mi trabajo en la universidad es llevar tesis de magíster, hacer docencia, y esto la Universidad del Curicó nos lo exige. ¿Qué estamos intencionando? Que los futuros profesores del Maule hagan sus tesis de pedagogía en historia, por ejemplo, sobre historia regional o local, y la enseñan a los niños de los colegios. ¿Por qué es importante esto? En el Hospital Clínico de la Católica hay 20 médicos curicanos. Se está construyendo el hospital acá. Muchos de ellos podrían trabajar acá, pero jamás desarrollaron ellos el sentido de pertenencia. Entonces, clave, yo hablaba con uno de ellos, le encantaría venirse a Curicó cuando se inaugure el hospital, es oncólogo, sería fantástico. De los 20 médicos que trabajan en la Católica en Curicó, que se vengan 5 es un aporte. En la Universidad de Chile trabajan 30 médicos nacidos y criados en Curicó. Es decir, la historia te permite desarrollar en ti el sentido de pertenencia, de identidad. ¿Por qué los vascos, por qué los catalanes y los escoceses son tan nacionalistas? Porque ellos se lo enseñan. Esto es relevante. Entonces, 3 palabras clave para que en el fondo entiendan: sentido de pertenencia, pertenezco a un lugar o a un territorio, la identidad y futuro. Yo estoy trabajando con el futuro. Cuando le digo al intendente, pongamos un puerto, organicemos la ciudad,
lo entiende. Cuando lo llevamos a Radio Favorita, que los muchachos no estaban muy convencidos que llegara, pero llegó, es importante porque Pablo y yo igual que amamos Curicó si nacimos acá. Entonces hay un sentido de pertenencia que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo humano. ¿Se explica, cierto? Y acá, solamente un guiño para que no se asuste Rodrigo. Curicó 2030. ¿Cómo se llama la ciudad del futuro? Una ciudad inteligente, armónica, bella, pero necesitamos planificación urbana. Que el plano regulador converse con el PRESI, converse con el Parlamento Comunal y el casco histórico se pueda repoblar. Yo le decía a Osvaldo Bustamante, que construye el edificio aquí al lado, podemos repoblar el centro y eso permitiría que muchas personas del centro tuvieran mejor infraestructura, cableado subterráneo y evitar también los traslados. Hay gente mayor que está viviendo en el centro y que vive mejor que vive muy lejos. El otro tiene que ver con la expansión urbana de la ciudad, pero una expansión inteligente. Ahí está Curicó hoy día. Somos una isla entre el río Teno, el río Norte, y este Mataquito, y esto como una mancha de aceite está creciendo la ciudad de forma desordenada. Se está conurbando Curicó con Sarmiento por el Volto y por Clauquén. Y se está conurbando Curicó con el Liche por Zapallar. Está bien, pero falta planificación urbana. En Zapallar falta alcantarillado en algunas casas y tiene problemas de abastecimiento de agua. Voy a decir las cifras, dónde estamos parados. Estos son datos numéricos, Hugo, ¿cierto? La provincia tiene 288.900 habitantes. En realidad, en el censo del 2017, un 10% de la población no fue contabilizado. El censo corregido, Curicó tiene 320.000 la provincia. La ciudad realmente tiene 170.000. Los vehículos motorizados, todos los sufren en la mañana o en la tarde, en la hora del taco. En la provincia hay 89.000 vehículos y en la comuna realmente 42.000. Permisos de circulación se sacaron este año. Eso es Curicó visto desde arriba. Y si ustedes se dan cuenta, el protagonista de este relato se llama Cerro Cóndor, o Cerro de Buenavista. Este cerro quedó ahora al centro de la ciudad. Al principio estaba fuera de la ciudad. También decirles que acá en Curicó, en la época de la independencia, hubo una batalla donde peleó el héroe curicano Francisco Villota Pérez Cotapos. Y él entró a Curicó por el Callejón del Pino, que hoy día se llama Avenida España, y combatió contra los españoles en la Alameda. En otro momento les contaré esa historia, pero es muy importante. La gente que vive en Curicó y ha pasado 1000 veces por Villota no tiene idea, nunca me enseñaron en el colegio, no sé si a ti, tú que eres curicano, ¿te enseñaron alguna vez? ¿Sabías algo de Villota o no? Bueno, Curicó 2030. ¿Qué queremos para la ciudad del futuro? Queremos emprendimiento, innovación, trabajo, asociatividad. Y queremos que haya un bien común. Yo felicito a Waldo, que con Leyera, con ese lado maravilloso, endulza la vida a los curicanos. Yo los felicito porque, y lo vamos a nacionalizar curicano, porque no es curicano, pero nació en la hermosa tierra de San Carlos. Y algún día vamos a hacer junto con Rodrigo, lo vamos a nacionalizar en el acto solemne por la República. También la ciudad la hacemos todos, y creo importante decir que lo que uno escucha lo olvida, lo que uno escribe lo recuerda, y lo que uno aplica lo aprende. Es decir, si queremos una mejor ciudad, un mejor país, tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero con un sentido de bien común, de justicia social y también de solidaridad. Y como decía al comienzo de esta presentación, la historia nos permite, conociendo el pasado, podemos comprender el presente y proyectarnos al futuro. Muchas gracias.